Seguro que habéis visto este vídeo o alguno parecido. Todos nos reímos al verlo, pero ¿qué es lo que lo hace tan gracioso? Estos gemelos parecen saberlo todo sobre mantener una conversación. Saben qué tono usar, cómo ayudarse de gestos e incluso saben respetar los turnos de palabra. Simplemente les falta un detalle. Todavía no han entendido que deben pronunciar palabras. Pero es cuestión de tiempo, lo aprenderán muy pronto. No solo tienen la capacidad de hacerlo, sino algo todavía más profundo. Han nacido para eso, igual que las aves nacen para volar y los peces para nadar. En este tema vamos a estudiar algo sobre ese instinto que llamamos lenguaje, para qué nos sirve y cuáles son los elementos de la comunicación. Bienvenidos a Lecciones de Lengua y Literatura. Podemos definir el lenguaje como un sistema de signos que usa el ser humano para comunicar hechos, sentimientos y todo tipo de conceptos abstractos. Por ejemplo, ante un gol de nuestro equipo podemos referirnos al hecho objetivo de que ha entrado por la escuadra, podemos referirnos a la emoción de alegría que nos produce ese gol, o podemos referirnos a un concepto abstracto como la táctica defensiva que deberíamos aplicar para conservar ese marcador a favor. El lenguaje permite incluso algo milagroso, hablar de elementos lejanos, tanto en el espacio como en el tiempo, o incluso elementos que no existen en el mundo real. Cuando decimos que, sin duda, Don Quijote persigue la justicia, nos referimos a un concepto abstracto como justicia, encarnado en un personaje de fantasía como Don Quijote, que además fue creado hace más de 400 años. Di mamá. Mamá. Di papá. Papá. Di hola. Hola. Di bye. Como antes he señalado, el lenguaje es instintivo en el ser humano. Nuestro cerebro nace con la capacidad de aprender una lengua y de hecho todo niño sano consigue esa proeza en un tiempo asombrosamente corto. En este sentido se puede decir que la capacidad general de aprender una lengua es instintiva en el ser humano. De hecho, Darwin, en El origen de las especies, escribió: el hombre tiene una tendencia instintiva a hablar, como puede observarse en el balbuceo de los bebés. Sin embargo, el hombre no tiene una tendencia instintiva a hacer cerveza, a hacer pan o a escribir. Sin embargo, el hecho de que aprendamos uno de los 6000 idiomas que hay en el mundo es un hecho completamente cultural. No hay nada en nuestro cerebro ni nada en nuestros genes que nos prepare de antemano a hablar español, inglés, alemán, chino, bantú o incluso si hubiéramos nacido hace 2000 años, latín. Cuando usamos el lenguaje siempre lo hacemos con una intención determinada, es decir, siempre lo hacemos con una función. Para entender la variedad de funciones que puede cumplir el lenguaje, hagamos el siguiente ejercicio. Pensemos en una frase simple como esta: Juan le dijo algo a Luisa. En 10 segundos, ¿qué otros verbos más exactos podrías poner en lugar del verbo decir? Aquí tenéis unas cuantas respuestas: aconsejar, contar, convencer, reclamar, amenazar, sugerir, charlar, susurrar, recitar y muchas más. En este tema vamos a estudiar 6 funciones del lenguaje divididas en 2 bloques. En primer lugar, la función representativa, la función expresiva y la función apelativa. Y luego más adelante, en un segundo bloque, estudiaremos la función metalingüística, la función poética y la función fática. La primera de las funciones, la función representativa, sirve para hablar de la realidad de una manera objetiva. Expresa datos sobre la realidad sin introducir opiniones o sentimientos. Por ejemplo, en un libro de texto acerca de química, podemos esperar frases como el cobre es un metal o el oxígeno es el 8º elemento de la tabla periódica. Sin embargo, no tendrían cabida en la función representativa frases del tipo el oro es más bonito que la plata o no soporto el olor del azufre, por mucho que esas frases hablen también a su modo de elementos químicos.
Estas frases que acabamos de nombrar entrarían dentro de la segunda de las funciones, que sería la función expresiva. La función expresiva se usa para mostrar emociones, deseos u opiniones, es decir, tiene un carácter eminentemente subjetivo. Si planteamos un hecho objetivo, es decir, en función representativa, como he sacado un 9 en el examen, pues sobre ese hecho se podrían decir diversas frases en función expresiva. Por ejemplo, podríamos expresar deseos, como ojalá saque un 9 en el examen, o podríamos expresar opiniones que podrían cambiar de persona a persona. La mayoría de los alumnos estarían muy contentos de tener una nota como esa, como podemos ver aquí. Sin embargo, quizás un alumno muy perfeccionista pues se pueda mostrar perfectamente decepcionado por un 9. La tercera función, la función apelativa, tiene como objetivo influir en el receptor, es decir, la persona que lee o escucha el mensaje. Puede intentar alterar su pensamiento, su comportamiento o ambos. Un mensaje electoral, una petición de mano o un hecho tan simple como pedir algo en la mesa, todos ellos pueden ser ejemplos de función apelativa. Antes de pasar a la siguiente sección, os planteo el siguiente ejercicio. Intenta recordar, en la medida de lo posible, el siguiente poema. Es una conocida fábula de Samaniego. Ten en cuenta que más adelante te preguntaremos por él. A un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. En este segundo bloque de funciones estudiaremos la función metalingüística, la función poética y la función fática. Las hemos situado en un segundo bloque porque no son tan habituales en la conversación corriente. De hecho, la función metalingüística es una de las más curiosas y da lugar a juegos de palabras y todo tipo de paradojas. La función metalingüística consiste en usar el lenguaje para hablar del propio lenguaje, quizás para describirlo, explicar su funcionamiento o incluso para traducir de un idioma a otro. Esto puede dar lugar a algunos efectos curiosos. Por ejemplo, podríamos comprobar, para nuestra sorpresa, que un pequeño pueblo de Soria llamado Estepa de San Juan es más grande que la capital de España, Madrid, por el simple hecho, y colocamos comillas, de que tiene más letras. Para comprender mejor qué es la función metalingüística, podríamos plantear incluso preguntas como esta. ¿Puedes encontrar amor en el diccionario? Bueno, todo ello depende si lo vemos de manera metalingüística o no. Y ahora debemos parar un momento. ¿Recordáis el ejercicio anterior? ¿Seríais capaces de volver a decir la fábula de Samaniego? O al menos, ¿podríais explicar de qué va? Lo más normal es que recuerdes que la fábula contaba la historia de unas moscas y un pastel, e incluso si has estado bastante atento, puede que recuerdes la moraleja acerca de los vicios humanos. Pero a no ser que tengas muy buena memoria o que conocieras el poema de antemano, es poco probable que puedas recitarlo con exactitud. Pero para que el poema suene bien, con su ritmo y con su rima, es necesario repetirlo tal cual, no comentarlo por encima. Eso es lo que llamamos función poética. Consiste en hacer arte con el lenguaje, igual que la música consiste en hacer arte con el sonido, o la pintura consiste en hacer arte con el color. Y por eso exige que el mensaje se conserve de manera literal, es decir, palabra por palabra. Por último, para cerrar este bloque de las funciones del lenguaje, tenemos la función fática, que consiste simplemente en comprobar el funcionamiento del canal. Es decir, si el mensaje está llegando en buenas condiciones al receptor y si está siendo comprendido. Por ejemplo, podemos tener frases tan simples como ¿me entiendes?, ¿se me escucha bien?, o ¿puedo seguir? Adelante. En este apartado vamos a desarrollar un esquema con los 6 elementos necesarios para que haya comunicación. En primer lugar, estableceremos un eje de tipo horizontal. Empezamos por un emisor que crea y transmite un mensaje que a su vez es recibido y comprendido por un receptor. Es importante que se cumplan todos estos requisitos y vamos a plantear un par de ejemplos en los que los requisitos no se cumplen.
Por ejemplo, en primer lugar, un presentador de telediario suele ser alguien que transmite especialmente bien, con buena voz y con buena dicción, un texto del que normalmente no es autor. Normalmente las noticias las escribe un equipo de redacción, aunque en algunos casos podríamos llegar a pensar que el propio presentador es el autor de las noticias. El zumbido de los drones se ha adueñado este fin de semana del Escorial, en Madrid. Por primera vez se disputa en España una prueba puntuable para el Campeonato de Europa. Hemos estado con los mejores pilotos, entre ellos el campeón del mundo, un británico de solo 15 años. Y es que el chaval tiene un dron especial. Por otro lado, aunque tanto vosotros como yo podamos ser perfectamente receptores del sonido de este telediario norcoreano, me temo que muy pocos seremos verdaderos receptores de su mensaje, aunque quizás eso no nos haga falta para comprender que en realidad están todos locos. 슬픔을 연기로 바꿔서 청년대장 김정은 대장 동지를 더 잘 만들어 보시겠습니다. A continuación pasaremos al eje vertical y de hecho lo mejor será que me retire para dejar sitio. Toda comunicación se produce en un determinado contexto que influye sobre todos los demás elementos. Una frase tan simple como ¿qué pasa contigo, loco? No se entiende igual un sábado por la tarde entre amigos, en una clase o en una recepción oficial. El mensaje se puede transmitir a través de un canal, que puede ser el aire en una conversación normal, ya que lo que vibran son las ondas sonoras del lenguaje oral, el papel en un libro o en una carta, o el propio vídeo que estáis viendo. Por último, el mensaje tiene que estar construido mediante un código, que comprendan tanto el emisor como el receptor, ya sea el idioma español o incluso el lenguaje de signos.